A lo largo de la historia hemos creado leyendas con un solo fin: ponerle la piel de gallina al que las escuche y evitar que duerma durante una semana. Estas historias de terror también existen en internet y se llaman creepypastas. Los creepypastas son todas estas leyendas, imágenes o videos de terror que se han creado y compartido en internet con toda la maliciosa intención de que queramos voltear a ver que no hay nadie detrás de nosotros mientras las leemos. Por eso hoy en Top Terror te muestran el top 7 de los creepypastas más aterradores de internet. Obedece a la morsa. Quizás este sea el creepypasta más viejo. El clip llamado Obedece a la morsa. Este se compartía aún antes de que YouTube existiera, de hecho. Lo interesante era que te llegaba por medio de correo electrónico, advirtiendo que si no terminabas de ver el video en su totalidad, recibirías una visita nocturna de la protagonista bailando al pie de tu cama. Aunque habían otras versiones, pero esta fue la primera que tuvo más impacto. Viendo el video, la sola idea de esta amenaza resultaba bastante perturbadora. El suicidio de Mickey Mouse. Se dice que existe una caricatura de Mickey Mouse que Disney nunca distribuyó, porque su contenido es aterrador. Al principio del video solo se ve al famoso ratón caminar en un loop eterno, pero cuando digitalizaron el material para agregarlo como extra a un DVD, se dieron cuenta que habían 6 minutos más de material. Cuando Mickey vuelve a aparecer ya no escuchamos la misma música, solo un grito gutural, mientras la imagen se empieza a deformar. En el minuto 7 el ruido cambia por gritos escalofriantes, y la persona que estaba revisando el video le pidió a uno de sus empleados que lo terminara de ver. Un guardia de seguridad lo vio salir del cuarto después de ver el video completo, y lo escuchó decir: "El sufrimiento real no se ha conocido", para después tomar el arma del guardia y darse un tiro en la cabeza. Este es el video sin los últimos cuadros. Lo último que se alcanza a ver es una frase en ruso que dice: "Las vistas del infierno traen a su audiencia de regreso". El experimento ruso del sueño. Después de la Segunda Guerra Mundial, se realizaron muchas investigaciones acerca del comportamiento humano. Probablemente el experimento ruso del sueño es el más aterrador de todos. Utilizando estimulantes, los investigadores mantuvieron a 5 personas sin dormir durante 15 días. El lugar en el que se encontraban encerrados tenían todas las facilidades para vivir, excepto una: lugares para dormir. Pasado este tiempo de los 15 días, las personas se volvieron completamente locas y empezaron a desgarrarse partes de su cuerpo a mordiscos, hasta que al final solamente quedó uno, sentado en el fondo de la sala, sin decir nada y solo riéndose. El suicidio de Calamardo. Un becario de Nickelodeon compartió en internet que existe un capítulo de Bob Esponja que nunca salió al aire porque era realmente perturbador. Al final de este extraño episodio, Calamardo se quita la vida. Después de ser abucheado en un recital de clarinete por todos los asistentes, incluido Bob Esponja, Calamardo regresa a su casa y se sienta en su cama. A los pocos segundos comienza a llorar. En intervalos de esa escena se escuchan risas. En el video existen algunas imágenes escalofriantes de niños con las vísceras afuera que solo podrás ver si pausas el video. Cerca del final del episodio se escucha una voz escalofriante que dice: "Hazlo", mientras Calamardo sostiene una escopeta. Una de las primeras creepypastas creadas enteramente por los miembros de 4chan, incluso antes del rastrillo, fue The Grifter. Era un video corto, editado lo suficiente para parecer extremadamente perturbador y grotesco. La historia aquí es simple. Quien vea el video resultará tan trastornado que sufrirá de constantes pesadillas, náuseas, migrañas, y al breve tiempo las macabras energías que habitan The Grifter te forzarán a suicidarte.
Jeff the Killer. Cabe aclarar que este creepypasta se transformó en distintas historias, aunque la más vieja nos pone directamente en la familia de Jeff, un joven victimizado y bastante desquiciado, que se corta las comisuras de la boca para poder sonreír siempre, se quema los párpados para nunca dormir y asesina a toda su familia destripándolos con un cuchillo de cocina. La imagen en sí misma es suficientemente retorcida, pero acompañarla con la historia completa resulta bastante interesante. Smile.dog. En los años 90 apareció en un antiguo foro de internet una imagen publicada con el nombre de Smile.jpg. Aquellos que la abren y la ven desaparecen o mueren. Todos excepto una chica llamada Mary A. Una persona decide ir a entrevistarla y descubrir la verdad sobre todo el asunto y se encuentra con una joven encerrada en su habitación que no deja de llorar hablando de las pesadillas y visiones que sufre. Todo tiene relación con la imagen, que aquel que la ve cae en una locura. No existe una copia exacta de la imagen, porque la verdadera se identifica por el efecto que tiene en el espectador. La única manera de librarse es adjuntar la imagen original y difundirla para que otros la vean. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides de dejar tu like, comentando y compartiendo con tus amigos. Y lo más importante, suscribirte a este canal y activar la campanita para saber cuando subo un nuevo video. Y aquí te dejo esta lista de reproducción que sé que te va a encantar. Y nos vemos hasta la próxima.